In resurrectione tua, Christe, celi et terra et templo. In resurrectione tua, Christe, celi et terra et templo. In resurrectione. Al presbítero doctor Mario Torres Rodríguez, salesiano de Don Bosco. Nace en Guadalajara, Jalisco, el 30 de septiembre de 1963. Entre los estudios que ha realizado, el noviciado lo realizó en Chulavista, Chapala, de 1982 a 1983. La filosofía en Coacalco, Estado de México, del año 1995. La teología la realizó en el Instituto Teológico Salesiano Cristo Resucitado en Tlaquepaque, Jalisco, en el año de 1987 a 1991. Su ordenación sacerdotal en este mismo año, en 1991. La licenciatura en liturgia que ha obtenido en el Pontificio Instituto Litúrgico en San Anselmo en Roma, de 1992 al 2002. Ha realizado también un doctorado en liturgia con la tesis Aproximación litúrgico-teológico al término luz en la Eucología del Misal Romano de Pablo VI del tiempo de Cuaresma. En su misión apostólica como religioso, ha colaborado en el Instituto Javier Mina en Tlaquepaque, Jalisco, de 1991 a 1994. Ha estado también en el Colegio Don Bosco, en Zaguayo, Michoacán, del año 1994 a 1993. Ha colaborado también en el Instituto Teológico Salesiano Cristo Resucitado de Tlaquepaque, Jalisco, del año 2002 al 2018. De igual manera, en el Seminario Diocesano de Nuevo Laredo, del 2021 al 2022. Ha dado también cursos sobre teología y liturgia. El padre Mario forma parte del equipo de peritos de la Comisión Episcopal para la Pastoral Litúrgica del trienio 2021 al 2024 y renovado para el trienio 2024-2027. Le damos la bienvenida, Padre Mario, y lo recibimos con la octava ponencia que usted nos compartirá sobre la historia y la teología de la Capilla del Santísimo Sacramento. Agradecemos su presencia y su tiempo en esta mañana aquí en este quinto congreso de los equipos parroquiales. Bienvenido. Bien, muchas gracias. Muy buenos días. ¿Sí se alcanza a escuchar bien el micrófono? Bueno, anticipadamente pido disculpas porque aquí nos está fallando un poco el internet, así que si después me lo pueden hacer saber como para retomar, ¿verdad? Ahí la parte aquella que no se ha escuchado. Bueno, pues muy agradecido también por darme la oportunidad de participar en este congreso. Mi ponencia prácticamente estará centrada en tres grandes momentos, que sería la historia del tabernáculo, la normativa actual
y la teología del espacio litúrgico de la Capilla del Santísimo. Todo esto precedido por una breve introducción y llegando también a alguna conclusión al respecto. A la hora, pues, de celebrar la liturgia, utilizamos edificios antiguos o nuevos. Cada periodo histórico ha encontrado una expresión arquitectónica y artística para que puedan reflejar la realidad de la Iglesia, y lo ha hecho de forma más o menos afortunada, dependiendo también de cómo la concepción del misterio de la Iglesia ha ido cambiando. El Concilio Vaticano II formuló los criterios desafiantes para esta realidad expresados en la Sacrosanctum Concilium número 124, que dice así: al edificar los templos, procúrese con diligencia que sean aptos para la celebración de las acciones litúrgicas y para conseguir la participación activa de los fieles. Un número muy breve, pero que ya plantea dos criterios importantes. El primero, la aptitud del templo para las acciones litúrgicas. Y el segundo, la consecuencia del criterio pastoral que está presente a lo largo de la Constitución: la participación activa de los fieles en la celebración litúrgica. Y aquí yo creo que es importante ya resaltar algo fundamental. El espacio donde se lleva a cabo la celebración litúrgica necesita manifestar quiénes somos y qué celebramos. Ha surgido muchas veces el tema sobre el significado de la participación activa de los fieles por medio de signos, símbolos, gestos, palabras, ritos, elementos a través de los cuales la liturgia nos lleva a experienciar un verdadero encuentro con Cristo a través de las diversas realidades litúrgicas, pero sobre todo en la condensación de su presencia real en la Eucaristía. De aquí que sea necesaria la construcción de los espacios litúrgicos que favorezcan este encuentro y esta participación, así como la adecuada adaptación de los que ya se tienen. Esta misma indicación es presentada por la Instrucción Inter Ecumenici número 90, que dice así: para que resulten adecuadas para celebrar las acciones sagradas conforme a su auténtica naturaleza y obtener la participación activa de los fieles. También el Concilio Vaticano II ofrece el criterio previo a toda intervención de reforma en liturgia cuando afirma: para conservar la sana tradición y abrir el camino a un legítimo progreso, la revisión de cada una de las partes de la liturgia debe estar siempre precedida por una cuidadosa investigación teológica, histórica y pastoral. También respecto al tabernáculo para la custodia de la Santísima Eucaristía, es necesario recorrer esta triple investigación para configurar sobre bases sólidas el significado y la función de este importante lugar litúrgico. Primer punto: la historia del tabernáculo. En la iglesia primitiva. Desde muy antiguo, la iglesia conservó el pan eucarístico para distribuirlo a quienes no podían participar de la celebración. Y lo hizo siempre con la conciencia de conservar algo sagrado, digno del máximo cuidado y honor. De ahí que con el tiempo se desarrollara no solo un recipiente digno del preciado contenido, tabernáculo o sagrario, y un lugar o monumento que lo contiene, capilla, retablo, altar, sino además, junto con estos elementos, la actitud reverente que evolucionará armónicamente hacia un culto particular,
el de la adoración del Santísimo Sacramento del altar. La conservación, la adoración y la comunión a la Santísima Eucaristía fuera de la celebración del sacramento y del sacrificio ha estado siempre presente en la praxis litúrgica de la Iglesia. El Canon 13 del primer concilio de Nicea, año 325, que abro paréntesis, el día de ayer celebrábamos los 1700 años del inicio de este concilio. Entonces, en el concilio de Nicea, con el cual se establecía que los penitentes próximos a morir no debían, según una antigua y canónica disciplina, ser privados del viático eucarístico. Nos permite concluir este canon que el uso de conservar la Eucaristía en las iglesias debía remontarse a una edad bastante remota, si no es que apostólica. Esto se deduce de cuanto dice San Justino en su primera apología, número 67, que después de la celebración de la misa dominical, los diáconos estaban encargados de llevar el pan consagrado a los ausentes, y así también tenemos análogos testimonios de la época. El hecho entonces que la Eucaristía siempre haya sido conservada, íntimamente adorada y frecuentemente asumida, también fuera de la celebración, es un dato irrefutable. Por lo tanto, conservación, adoración y comunión fuera de la misa son elementos originales, inherentes en las raíces mismas de la liturgia y detectable en la experiencia cultural de la Iglesia desde sus primeras manifestaciones. Inseparables en cuanto que uno está finalizado a los otros dos. Y podemos decir, el sacramento es conservado para que con espíritu adorante se pueda asumir también cada día. Sabemos con certeza por el testimonio unánime de los padres de los primeros siglos que durante las persecuciones los cristianos conservaban en sus casas con adorante amor la Eucaristía. Al terminar la celebración eucarística se distribuía el pan consagrado que los fieles guardaban en pequeños vasos o pequeñas cajas para comulgar cuando sintieran necesidad. Por ejemplo, tenemos el dato del arqueólogo Giovanni Battista de Rossi, que cita un texto de San Cipriano y los hechos de los mártires de Nicomedia, de la época de Diocleciano, donde a estos pequeños vasos los llama arca o árcula. Pero también hay otro dato interesante. El cardenal Bona, en su Rerum Liturgicarum, número 17, cita el texto de las disposiciones dictadas por un obispo de Corinto que nos permiten conocer el rito de una comunión doméstica. Y dice así: si vuestra casa tiene un oratorio, depositaréis sobre el altar el vaso que contiene la Eucaristía. Si no tiene oratorio, sobre una mesa decente. Extenderéis un pequeño velo sobre la mesa y depositaréis las sagradas partículas. Quemaréis algún grano de incienso y cantaréis el trisagion y el símbolo. Luego, tras hacer 3 genuflexiones en señal de adoración, tomaréis religiosamente el cuerpo de Jesucristo. De verdad que es una descripción muy hermosa de lo que es lo que él llama esta comunión doméstica. Bueno, esto como testimonio para poder pues entender toda esta expresión y toda esta experiencia de la presencia eucarística en los hogares de los cristianos. Existen testimonios de Tertuliano y San Cipriano para África y de Hipólito para Roma,
el cual advierte a un fiel de estar bien en guardia, para que los infieles no gusten de la Eucaristía, ni tampoco ningún animal llegue a estar comiendo de la Eucaristía, ni que caiga ni perezca nada de ella. Tertuliano advertía entre los inconvenientes del matrimonio de un fiel cristiano con un pagano, la dificultad para el cónyuge cristiano de comulgar en casa, precisamente para que no fuera profanada la Eucaristía por este cónyuge pagano. Por antiguos testimonios, sabemos también que la Eucaristía se llevaba colgada del cuello, sea dentro de paños de hilo que San Ambrosio llama oraria, sea en vasos de oro, plata, marfil, madera, también arcilla, llamados comúnmente encolpía. Se autorizó también a llevar consigo la partícula sagrada en viajes peligrosos para contar con la protección todopoderosa de su Señor y Dios. En todas estas ocasiones se tuvo especial cuidado en manipular el Santísimo Sacramento con el máximo cuidado y respeto. Pasamos ahora a la época de las basílicas. Después de la paz de Constantino, que permitió a los cristianos celebrar libremente la liturgia con los sagrados ritos y construir los lugares de culto, sabemos por los testimonios de los padres que pronto se estableció la práctica de custodiar la Eucaristía en las iglesias, aunque, por lo que nos dice Baronio, el uso de conservar la Eucaristía en las casas privadas dejó de hacerse definitivamente a principios del siglo VI. Es decir, que todavía durante 2 siglos, siglo IV al siglo VI, se custodiaba la Eucaristía tanto en las basílicas como en las casas de los cristianos. San Juan Crisóstomo nos dice que a veces se conservaba la Eucaristía bajo las 2 especies, y por San Ambrosio sabemos que en Milán la preciosísima sangre se conservaba en un vaso de oro con forma de cubeta llamado dolium. Aquí hay que destacar que la sacralidad y la preciosidad son constantes, y es la lógica de la ley del amor. En las primeras basílicas, la custodia eucarística tuvo 2 formas, la torre y la paloma. No hay certeza sobre la prioridad de estas 2 formas, pero es muy probable que la torre sirviera de custodia a la paloma, que en su interior contenía el pan eucarístico. La materia usada para la fabricación de estos objetos, nos los imaginamos, eran de plata las torres y las palomas de oro. Sabemos pues que las especies eucarísticas se conservaban, pero ¿dónde? Citando un fragmento de las constituciones apostólicas que se remontan al siglo IV, las cuales amonestan a los diáconos a llevar el sobrante de las especies consagradas de ambas especies durante la misa a un local a propósito llamado en Oriente Pastoforium, es decir, en el lugar más apartado e inaccesible de la iglesia, ubicado al costado sur del altar. Decía así: después de que todos hayan comulgado, que los diáconos lleven lo que ha sobrado al pastoforio. ¿Y qué cosa era este pastoforio? Bueno, viene de pastos, tálamo, es decir, el tálamo o lecho nupcial preparado para el esposo Jesucristo, como lo explica San Jerónimo. Esto en Oriente. En Occidente se denominó secretarium o sacrarium, y tenían sus llaves los diáconos, a los que desde los primeros tiempos de la iglesia
competía la administración de la Eucaristía. En dichos locales, la Eucaristía envuelta en un cofrecito o pequeña arca, o también en un blanco lino, estaba dentro de un armario que se decía el conditorium, y este fue el primer tabernáculo o sagrario, y por el local donde se ubicaba dio origen al nombre de la sacristía. En analogía con las casas, también las iglesias debían tener un lugar de conservación de la Eucaristía, siempre más necesario en la medida en la cual venía a desaparecer el uso doméstico. Por lo tanto, conservar, adorar y comulgar la Santísima Eucaristía fuera de la misa no son síntomas de una corrupción intervenida sucesivamente, sino en su sustancia son aspectos vinculados a la forma primitiva de la celebración de los santos misterios. En el segundo milenio, el Santísimo Sacramento tiende a salir del secreto y entrar progresivamente en las iglesias de modo público y siempre más solemne. Hay testimonios. La pequeña capsa llamada propiciatorium, colocada sobre la mesa del altar, o la paloma eucarística que se colgaba, que pendía sobre el altar. Las especies eucarísticas se metían dentro de la paloma a través de una pequeña abertura realizada en el dorso y cerrada cuidadosamente mediante una tapa con bisagra. Las torres y las palomas se suspendían por medio de cadenas en el centro del ciborio sobre el altar. Algunas veces, debajo del ciborio, se construía otro de pequeñas dimensiones llamada peristerium, que no significa otra cosa sino palomar. Imaginemos entonces que una pequeña paloma no bastaba para contener la Eucaristía, así que varias palomas conteniendo el sacramento, y bueno, pues a ese lugar se le llamó el peristerium o palomar, porque se conservaba la paloma eucarística. Aparte, hay que decir que había 4 cortinas que rodeaban el ciborio, llamadas por esta característica tetravela. Las 4 cortinas que se siguieron usando hasta los últimos años del siglo IX. Es interesante observar que apenas el sacramento sale de la sacristía, inmediatamente va a individuar el altar como su morada, allí donde ha nacido justamente la Eucaristía. Muy pronto las exigencias de la seguridad y del desarrollo creciente del culto eucarístico llevaron a realizar formas monumentales como los templetes eucarísticos, que debieron de necesidad dejar el altar para crear un espacio suyo arquitectónico autónomo. Todavía el sacramento no volvió más en el secreto del sacrario, sino que ahora va iniciando su ascenso triunfal, confortada por el desarrollo del dogma y de la espiritualidad eucarística. Entonces, en esta etapa podemos decir que no solamente es la parte arquitectónica donde se conserva la Eucaristía, sino también el desarrollo del dogma, es decir, la forma como se va comprendiendo teológicamente la Eucaristía, pero donde también la espiritualidad eucarística va adentrándose en el corazón de los fieles. Pasamos ahora al periodo románico. A las 2 formas que ya estaban en uso, que es la torre y la paloma, se suma en el periodo románico la así llamada píxide.
Con este nombre se designa normalmente el vaso sagrado de cualquier forma o tamaño que contiene la Eucaristía. El sustantivo, que es una palabra en griega, tiene el significado concreto de caja, que le quita todo tipo de ambigüedad al término genérico de custodia, diferenciando claramente este vaso de la torre y de la paloma. Las palomas románicas, a diferencia de las antiguas, llevan ahora un pedestal. Recordemos que las anteriores se colgaban. Ahora se presenta el borde ligeramente alzado. Sobre el uso de la paloma como lugar de la presencia eucarística, hay que señalar que si en la Edad Media era común en Francia, no era común en Italia, donde desde el siglo XI al siglo XVI se prefirió usar armarios empotrados o el secretarium como una digna sacristía. No puede decirse que el uso de la píxide desplazara al de la torre y la paloma, es decir, continuaron usándose. Por lo demás, la píxide no era otra cosa más que una torre de medio tamaño. Normalmente consistía en una caja redonda, algunas veces cuadrada, con una tapa generalmente cónica, aunque también plana. Precisamente por estas características resultaba muy práctica y más económica. A veces se juntaba la píxide al pico de la paloma como señal evidente de la presencia de las especies eucarísticas dentro de ella. Tenemos también ejemplos de píxides apoyadas en un pedestal, especialmente durante el siglo XII, que de ahí recibe el nombre de píxide pediculada, es decir, con ese pedestal. Durante el periodo románico, las custodias eucarísticas, que ahora tenemos 3, torres, palomas, píxides, se colgaban sobre el altar. Pero cuando desaparece el antiguo ciborio, se modificó el modo de suspensión. Generalmente se fijaba en un colgadero con forma de cruz en el retablo y se colgaba la custodia en la parte alta. No faltan ejemplos de otras soluciones, incluso de cierto valor artístico, que aquí en este momento sería describir y sería algo muy largo. En el periodo románico, el oro y la plata fueron los materiales habituales para la fabricación de custodias eucarísticas, cualquiera que fuera su forma. Para decorar las píxides se usaron también piedras preciosas, aunque también se usó el cobre dorado, esmaltado, el marfil e incluso la madera. El tabernáculo mural, que es lo que conocemos también y que surgió a partir del siglo XIII, sobre todo en Italia y Alemania, por ser más práctico y seguro. Se colocaba al lado del altar, en la esquina del Evangelio, donde se leía el Evangelio, y muchos de estos tabernáculos que estaban empotrados se han usado posteriormente para custodiar ahora los santos óleos. Otra forma de custodiar, de cuidar la Eucaristía, son las así llamadas edícolas del sacramento o construcciones altas cercanas al altar, iluminadas, en las que se reservaba el Santísimo, pero aquí la característica en un vaso transparente, resguardado por una reja metálica, y sobre todo que esta forma respondía al deseo de los fieles de contemplar la hostia.
por lo que llegaron a ser, más o menos, una especie de exposición permanente del Santísimo Sacramento para la adoración de los fieles. ¿Qué sucede en el periodo gótico? Pasamos ahora a esta etapa. Durante este periodo, el modo de guardar el Santísimo Sacramento presenta distintas soluciones. Ya lo hemos dicho, la custodia, que era torre, paloma o píxide, se suspendía sobre el altar envuelta en un velo. Algunas veces, la custodia se colocaba bajo el altar, como nos dicen los estatutos sinodales de esta ciudad de Lieja de 1287, donde dice: el cuerpo del Señor tiene que estar en un lugar honesto, debajo del altar o en el armario, bajo la custodia de una llave, es decir, cerrado con llave. Normalmente, sin embargo, la custodia se guardaba en un pequeño armario o sagrario empotrado en la pared, ya sea a la derecha o a la izquierda del altar. Una apertura circular o con forma de trébol o de cuadrifolio, es decir, un trébol de 4 hojas, cerrada por una reja, practicada en la pared en correspondencia con el interior del sagrario, permitía a los fieles adorar en cualquier momento desde fuera el Santísimo Sacramento. Una lámpara encendida frente a la apertura señalaba desde lejos el lugar donde se guardaba el pan consagrado. Con la llegada del siglo XVI, ya no es suficiente este ornato, significativo pero modesto armario, aunque con cierto interés artístico. Empiezan a aparecer los primeros edículos del sacramento, que en un primer momento, finales del siglo XIV, fueron una característica casi exclusiva de las iglesias del norte de Europa. El origen de estos edículos nos revela cómo es que los fieles, con la piedad popular desde la Edad Media, desean contemplar la hostia consagrada tanto durante la misa en el momento de la elevación como fuera de la celebración. El culto de la Eucaristía se centra en las así llamadas exposiciones públicas, que multiplicaban las exposiciones eucarísticas casi como por un multiplicarse de la fe sencilla y a la vez profunda y preciosa. La exposición pública no era más que el culto público del cuerpo del Señor, con la hostia expuesta a la adoración dentro de un ostensorio, de un manifestador. Esta práctica estaba tan arraigada en el pueblo que algunas medidas restrictivas establecidas por algunos sínodos no lograron limitarla. De todos modos, podemos decir que la primera fiesta del Corpus Christi fue celebrada por los canónigos de Lieja en 1247. Lieja es una ciudad de cerca de Bruselas, en Bélgica. En el 1264, es decir, casi 20 años después, el Papa Urbano IV extendió esta fiesta del Corpus a toda la iglesia, pero fue solo en 1316 el Papa Juan XXII que la aprobó de forma definitiva y providencialmente. Así entonces que los edículos eucarísticos fueron el punto de encuentro entre la piedad popular y las disposiciones sinodales, puesto que realizaron una especie de exposición permanente del Santísimo ante los fieles.
Se presentan como construcciones monumentales con forma de torre que a veces llegaban hasta la bóveda, con predominio del estilo ojival, dentro de las cuales se guardaba la hostia consagrada en un vaso transparente colocado detrás de una ancha reja metálica para que los fieles pudieran contemplar, aunque sea confusamente, el sacramento. En el tiempo de la Contrarreforma, debido al cuestionamiento de la presencia real de Cristo en las especies eucarísticas por parte de los reformadores, la afirmación de la misma llevó a una nueva concepción del espacio celebrativo en el que el Corpus Christi, el cuerpo de Cristo, determina con su presencia y las dimensiones del tabernáculo y el ostensorio la totalidad del espacio celebrativo. Las iglesias de dicha época barroca se caracterizan, en efecto, por estar enteramente orientadas hacia el retablo, que es a menudo de grandes dimensiones y que cubre totalmente la pared del fondo del edificio. En su centro, sobre el altar propiamente tal, se halla el tabernáculo, que frecuentemente está debajo de un nicho para colocar el ostensorio o custodia para la adoración eucarística. Enseguida, al Concilio de Trento, el tabernáculo, que ya es monumental, no teme de subirse sobre el mismo altar como su lugar propio. El tabernáculo contiene aquel mismo misterio vivo y verdadero que se celebra sobre el altar. Si esta fue la norma más difundida y recomendada, todavía la Iglesia, al menos en la liturgia pontifical, no quiere dejar la antigua costumbre que distinguía el altar de la reserva eucarística. Al mismo tiempo, se debía aceptar el progreso dogmático y las formas nuevas del culto eucarístico que imponían una custodia pública, visible y solemne de la Santísima Eucaristía. Así entonces, en las catedrales, en las colegiatas, se erigía la capilla del Santísimo Sacramento, que, aún distinta de la nave, estaba unida y con su preciosidad y sacralidad venía a ser el Sancta Sanctorum, es decir, el lugar santo entre los santos de la misma iglesia. Pasamos ahora a esta casi última etapa previa al concilio, el tabernáculo sobre la mesa del altar. La última fase histórica de la evolución del tabernáculo como custodia eucarística sobre la mesa del altar se da a principios del siglo XVI. En Italia, el pionero de esta solución fue el obispo de Verona, Monseñor Matteo Ghiberti, que la adoptó en las iglesias de su diócesis. Esta disposición ya la encontramos en las ordinaciones de los ermitaños de San Agustín, que fueron redactadas bajo el Papa Alejandro IV, 1254-1261, y que decía: queremos que en todas nuestras iglesias se guarde el cuerpo de Cristo en un ciborio colocado sobre el altar mayor, dentro de píxides de marfil o de otra materia preciosa, en cantidad modesta, cubierto con un velo limpísimo. La disposición de Monseñor Ghiberti tuvo especial resonancia en la Italia del Norte y pronto se extendió también a otras diócesis. La primera, Milán, por obra de San Carlos Borromeo, que dispuso trasladar la residencia del Santísimo Sacramento
de la sacristía a un altar de la catedral. En Roma, esta iniciativa fue apoyada por el Papa Pablo IV y en 1614 el ritual de Pablo V lo imponía a las iglesias de su diócesis, aconsejando su adopción también a las otras. Fuera de Italia, varios concilios dejaron libertad de opción sobre el lugar de custodia del Santísimo Sacramento. En general, se prefirió usar tabernáculos murales y donde existían los edículos eucarísticos. Como es sabido, eran los años de la aplicación de las normas del Concilio de Trento, 1545-1563, que en este caso reaccionaba contra la doctrina protestante que negaba la permanencia de la presencia real de Cristo en las especies eucarísticas. A la exigencia de afirmar la doctrina católica se debe entonces la difusión de colocar el tabernáculo bien visible sobre el altar mayor. Lo más habitual es que tuviera forma de casita y que se colocara en la parte alta del altar con 3 órdenes de gradillas al lado, sobre las que se colocaban los candeleros para los cirios, a veces numerosos, sobre todo con ocasión de las solemnes exposiciones eucarísticas. De este modo, la mesa, desde el punto de vista visivo, se convirtió en una parte menor del altar que cada vez era más monumental y en el que se dio gran desarrollo artístico a cruces, candeleros, bustos relicarios o estatuas de santos y de ángeles, grandes retablos. En el siglo XVI, las obras más estimadas eran las puertecitas de los tabernáculos realizadas con metales y piedras preciosas. Hacia la mitad del siglo XVIII, la colocación del tabernáculo sobre el altar era ya una práctica común en casi todas las iglesias, por lo que el Papa Benedicto XIV, en la Constitución Accepimus, la declaraba como disciplina vigente. Fue aceptada universalmente a raíz del decreto de la Sagrada Congregación de los Ritos del 16 de agosto de 1863, que prohibía cualquier otra forma de custodia, prolongándose esto mismo hasta las inmediaciones reformadoras de la liturgia con el Concilio Vaticano II. Hasta aquí entonces todo este recorrido, todo este panorama histórico, ¿verdad? Que va desde la custodia de la Eucaristía en las casas hasta ahora, por un decreto de la Congregación de Ritos, de colocar el sagrario sobre el altar. Bueno, a partir de aquí entonces es que surge, y nos adentramos así a este segundo momento, al capítulo segundo que nos presenta o presentaremos cuál es la normativa actual. La disciplina actual sobre el lugar en que se debe conservar la Santísima Eucaristía es un fruto de la renovación litúrgica del último concilio ecuménico. Hemos recordado que en la mayor parte de nuestras iglesias, por conocimientos históricas, el elemento central ha sido durante 4 siglos el tabernáculo eucarístico. La adaptación litúrgica de las iglesias existentes ha acentuado la primacía de la celebración eucarística y la centralidad de la, con la tarea también de reconocer
el valor y la función específica de la reserva eucarística. Fíjense entonces cómo el peligro, como la ley del péndulo, que si en un primer momento fue darle más importancia al sagrario, se descuidaba el altar. Ahora, ¿qué pasó? Se iba al otro extremo, darle la primacía a la celebración y la centralidad del altar, pero ahora nuestra tarea es justamente también reconocer el valor y la función específica de la reserva eucarística. Por tanto, se considera necesario dedicar un cuidado especial al lugar y a las características de la reserva eucarística, a fin de que ponga de manifiesto la riqueza de la presencia eucarística de Cristo en su iglesia, de tal modo que permita subrayar aún más el misterio de la permanencia de su presencia real y crear las condiciones para su adoración. El primer documento de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II que toca este tema es la Instrucción Inter Ecumenici de 1964. Lo que dice es que ese lugar ha de estar pensado con sumo cuidado y no se decide por un lugar específico, sino que plantea que ha de buscarse el mejor en cada caso, ya sea en el centro del altar mayor, en un altar lateral destacado o en otro lugar de la iglesia, pero eso sí, noble y dignamente adornado. La reserva eucarística tiene una doble finalidad. La primera y más antigua, como lo hemos visto, la de poder llevar la comunión a los enfermos fuera de la misa. Y la otra, la de favorecer el culto a la Sagrada Eucaristía fuera de la misa por medio de la oración y la adoración personal. El lugar de la reserva eucarística no es de por sí un lugar celebrativo. Esto habrá que tenerlo bien grabado. El lugar de la reserva eucarística no es de por sí un lugar celebrativo, sino un lugar de oración personal. Al hacer esta afirmación, no se pretende decir que la reserva eucarística esté desligada de la celebración litúrgica o que sea ajena a ella. Lo que sí se pretende es subrayar que el creyente que se recoge ante el Santísimo no se sitúa en la dinámica de la celebración sacramental, sino de la oración personal. Por lo que, en razón del signo, es más conveniente que el tabernáculo en el cual se conserva la Santísima Eucaristía no sea colocado sobre el altar sobre el cual se celebra la misa. La razón del signo viene posteriormente explicada en las premisas al rito de la comunión fuera de la misa y culto eucarístico, donde, refiriéndose a la Constitución Conciliar Sacrosanctum Concilium número 7, se afirma justamente esto. En la celebración de la misa se iluminan los modos principales según los cuales Cristo está presente en la iglesia. ¿Y cómo describe esta presencia? En la asamblea, en su palabra, en la persona del ministro y sobre todo en las especies eucarísticas. Así que por razón del signo, es más propio de la naturaleza de la celebración sagrada que en el altar donde se celebra la misa, la presencia eucarística de Cristo, fruto de la consagración, y que como tal debe aparecer en cuanto sea posible, no tenga ya desde el principio de la misa por la reserva de las especies sagradas en el sagrario.
Tal intento es tan importante en cuanto que quiere poner en evidencia las varias formas de la presencia del Señor en la acción litúrgica y dar a cada una la posibilidad de ser percibida y de ser valorizada. En la mayoría de las iglesias históricas, es decir, de las iglesias antiguas, esta capilla no existe y por lo tanto se dispuso que el sacramento fuera conservado sobre un altar lateral o en algún otro puesto de honor. Esta ubicación ha provocado alguna dificultad en cuanto que el Santísimo Sacramento ha sido puesta en línea con las devociones, privándolo de su centralidad y de su unicidad. Si el tabernáculo lo pongo a un lado en un altar, se va a equiparar con la imagen del santo, del otro santo, del otro santo, y de esta forma se corre el riesgo de privarlo de su centralidad. Fue entonces oportuno la corrección que se introdujo en la ordenación general del misal romano en su tercera edición, donde pues se corrige justamente este peligro. Aparece otro elemento que cuestiona al colocar la normativa sobre el tabernáculo en el penúltimo puesto. ¿A qué hago referencia en esto? Por ejemplo, si vamos a la instrucción general del misal romano, capítulo 5, que habla justamente de la disposición y ornato de las iglesias para la celebración de la Eucaristía, tiene como primera cosa principios generales, luego arreglo del presbiterio para la asamblea, disposición de la iglesia en tercero. Y dentro de esta disposición de la iglesia, atentos, lugar de los fieles, lugar de los cantores y de los instrumentos musicales, lugar de la reserva de la Santísima Eucaristía y luego las imágenes sagradas. Es decir, que de verdad no se le da en este apartado el valor, la devoción justamente a la Santísima Eucaristía. Entonces, se podría insinuar una cierta marginación más próxima a las devociones que al misterio eucarístico. De esto se debería tratar inmediatamente después del altar y antes de otros lugares litúrgicos, como ya está contemplado en el ceremonial de los obispos. Bueno, ahí también está la normativa de la instrucción general del misal romano, que les invito a leer para no hacer un poco más breve esto y no tan largo y tedioso. Los números 314 al 317 de la instrucción general del misal romano. Ahí viene pues la normativa que nos presenta, ¿verdad?, el texto vigente. Quisiera entonces resaltar algunas indicaciones que el Papa Benedicto XVI en la exhortación Sacramentum Caritatis aludía en el número 69 sobre la importancia de la reserva eucarística y de la adoración y veneración del sacramento del sacrificio de Cristo. El Sínodo de los Obispos ha reflexionado sobre la adecuada colocación del sagrario en nuestras iglesias. En efecto, esto ayuda a reconocer la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento. Primera cosa. Por tanto, es necesario que el lugar en que se conservan las especies eucarísticas sea identificado fácilmente por cualquiera que entre en la iglesia. También gracias a la lamparilla encendida. Para esto, se ha de tener en cuenta la estructura arquitectónica del edificio sagrado. Y aquí pone diferentes opciones. En las iglesias donde no hay capilla del Santísimo y el sagrario está en el altar mayor,
conviene seguir usando dicha estructura para la conservación y adoración de la Eucaristía, evitando poner delante la sede del celebrante. En las iglesias nuevas, conviene prever que la capilla del Santísimo esté cerca del presbiterio. Si esto no fuera posible, es preferible poner el sagrario en el presbiterio suficientemente alto, en el centro del ábside o bien en otro punto donde resulte bien visible. Todos estos detalles ayudan a dar dignidad al sagrario, cuyo aspecto artístico también debe cuidarse. Obviamente, se ha de tener en cuenta lo que dice a este respecto la ordenación general del misal romano. Y en todo caso, el juicio último en esta materia corresponde al obispo diocesano. Esto en la exhortación Sacramentum Caritatis. Pero también tenemos otro documento, la Eucharisticum Mysterium, que es de 1967, que fue una de las instrucciones para aplicar la reforma del Concilio Vaticano II. También de esta instrucción les invito a que ustedes puedan ir al texto y leerlo. Serían los números del número 52 al número 57. ¿De qué temas trata? Bueno, en primer lugar, del sagrario, que dice así: la Santísima Eucaristía, ¿dónde se puede reservar según las normas del derecho, sea guardada continua o habitualmente en un solo altar o lugar de la misma iglesia? Es decir, que no tiene que haber sagrarios con el Santísimo por todos aquellos altares laterales que hubiera. Por tanto, de ordinario haya un solo sagrario en cada iglesia que debe ser sólido e inviolable. El número 53 habla de la capilla para la reserva. Número 54, si el sagrario colocado en al centro del altar o en otra parte de la iglesia. El número 55, el sagrario colocado en el altar en que se celebra misa con asistencia del pueblo. Número 56, el sagrario en la edificación de nuevas iglesias o adaptación de iglesias y altares ya existentes. Y el número 57, el modo de indicar la presencia del Santísimo Sacramento en el sagrario, que ya sabemos cuál es ese modo de indicarlo, a través de la lámpara que arda continuamente. Ya diré una palabra más adelante, ¿verdad? Cuando hoy estamos con la moda de poner una lámpara eléctrica en lugar de una lámpara, ¿verdad?, de aceite o de algún material natural. Bueno, ahí tenemos esto entonces. Ya se ha presentado mucho en este congreso el ritual de la dedicación de iglesias y altares. Bueno, este ritual prevé también la existencia de una capilla del sagrario y dice así en las rúbricas, y esto lo encontramos en el ritual en los números 76, 77. Leo la rúbrica. Conviene hacer la inauguración de la capilla de la reserva de la Santísima Eucaristía de la siguiente manera. Después de la comunión se deja sobre la mesa del altar el copón con el Santísimo Sacramento. El obispo va a la cátedra y todos oran por unos instantes en silencio. Luego el obispo dice la oración después de la comunión. Después el obispo vuelve al altar e inciensa de rodillas el Santísimo Sacramento y tomando el velo humeral recibe el copón en sus manos cubiertas con dicho velo.
se ordena la procesión, en la cual, marchando todos detrás del crucífero, de la cruz alta, se lleva el Santísimo Sacramento con cirios e incienso por la nave de la iglesia a la capilla de la reserva. Hasta aquí lo que nos dice el rito de la consagración de iglesias, dedicación. También el número 1379 del Catecismo de la Iglesia Católica presenta un resumen de estas verdades cuando dice: el sagrario tabernáculo estaba primeramente destinado a guardar dignamente la Eucaristía para que pudiera ser llevada a los enfermos y ausentes fuera de la misa. Por la profundización de la fe en la presencia real de Cristo en su Eucaristía, la Iglesia tomó conciencia del sentido de la adoración silenciosa del Señor presente bajo las especies eucarísticas. Por eso, el sagrario debe estar colocado en un lugar particularmente digno de la Iglesia. Debe estar construido de tal forma que subraye y manifieste la verdad de la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento. Y luego también el Código de Derecho Canónico, si alguien lo quiere leer también personalmente, de los cánones 938 a 940, que trata lo referente a la reserva y veneración de la Sagrada Eucaristía. Hay otra instrucción también muy importante, que es la Redemptionis Sacramentum, que pone énfasis al recordar la finalidad de la conservación de las sagradas especies, en donde añade la oportunidad de dar culto de adoración al sacramento, de promover esta adoración de manera privada, pero también pública y comunitaria. Y esta instrucción retoma indicaciones ya presentadas anteriormente en los varios documentos, pero ahora insistiendo en algunas cosas que se deben observar o evitar acerca de la Santísima Eucaristía. Y ahí tenemos entonces estos números del 129 al 133, de cuál habíamos dicho Redemptionis Sacramentum, que también lo dejo a su consideración para la lectura. A la luz entonces de estas indicaciones, podemos recoger algunos elementos en síntesis. En las iglesias nuevas será posible proyectar la capilla del Santísimo desde el inicio, cuidando los criterios litúrgicos establecidos. Primero, la capilla deberá ser distinta y no separada del aula de la iglesia, siendo uno de los lugares litúrgicos específicos y más importantes de la misma iglesia. No se deberá, por tanto, hacer valer a su puesto la capilla ferial o un oratorio externo a la iglesia, aunque se comunique con ella. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos la iglesia grande y celebramos ahí solo los domingos, entre semana, como viene poca gente, vamos utilizando la capilla del Santísimo y ahí celebramos la misa. Bueno, aquí lo que se presenta y lo que dice es: mejor que en la capilla del Santísimo, que no es para la celebración, sino para la oración, tenga esta finalidad muy clara. Segundo, deberá ser única y eminente. No será una de la serie de eventuales otras capillas devocionales y deberá distinguirse entre todas por la arquitectura y sobresalir por el arte. Que si es una iglesia antigua, bueno, aquí está la capilla de la Virgen del Carmen, de la Virgen de Guadalupe, la del Santísimo, o sea, que esa capilla no se convierta en una más de las capillas devocionales. Y tercero, será bien visible
fácilmente accesible y adaptada a la adoración y a la oración personal, de modo que los fieles puedan con facilidad y con fruto venerar también con culto privado al Señor presente en el sacramento. Bien, esa es entonces un poco la legislación actual que tenemos acerca de la capilla del Santísimo y del Sagrario. Pasamos a este tercer punto, que es la teología del espacio litúrgico de la capilla del Santísimo. Para entender a fondo la arquitectura litúrgica, habrá que visitar y analizar nuestras iglesias a partir de la celebración comunitaria y no al revés. Pisar el umbral de una iglesia es entrar en el misterio de Dios. En principio, un misterio inefable que gradualmente cobra los rasgos de un rostro y un nombre para finalmente incorporarnos en su gloria. Sabemos muy bien que los espacios litúrgicos son simbólicos, pues comunican un mensaje de salvación a través de sus formas y elementos. La celebración del culto cristiano se integra en el movimiento de exitus y reditus. La acción litúrgica, a través de su participación en el misterio pascual de Cristo, devuelve al hombre y a todo el cosmos a su posición inicial frente al Dios creador y redentor. El cosmos ha salido de las manos de Dios que lo ha creado, exitus, y los hombres caminan en la historia llevándolo de vuelta hacia su hacedor, el reditus, en un continuo movimiento de culto que se consuma a través de la unión con la cruz de Cristo y de la participación en su Pascua, su paso de este mundo al Padre. 3 son las dimensiones del edificio eclesial relevantes desde un punto de vista teológico, y por inclusión están presentes en el espacio de la capilla del Santísimo Sacramento. Dimensiones que nos llevan a conocer, a celebrar y a vivir el misterio. Por lo tanto, estoy hablando de un espacio mistagógico. La primera de estas dimensiones es la dimensión sinestética, por dos razones fundamentales. Primero, porque interpela todos nuestros sentidos. Y en segundo, porque el espacio no es estático, aumenta al deambular en él. El primer efecto profundo y realmente teológico de la arquitectura es la capacidad de recordar, de recordarme que soy criatura y cuerpo, y que Dios vio que todo estaba muy bien y que nos bendice en esta corporeidad complementaria a imagen y semejanza suya. Segundo, el misterio es todavía inefable y anónimo. Mucha gente de distinta o poca fe podrían sentir lo mismo, pero aquí es donde asoma la dimensión querigmática, que nos introduce más lejos en el misterio de Dios, dando un rostro y un nombre a este misterio todavía inefable y anónimo, el rostro y el nombre de Jesucristo, interpelando a nuestra mente por medio de imágenes, esculturas, símbolos, como puede ser la cruz, el altar, el ambón, el sagrario, que remiten a actividades claras, pero sobre todo que nos remiten a una persona encarnada, Jesucristo. Y tercero, se trata ahora de la acción comunitaria que tiene lugar en el espacio y que forma parte del espacio litúrgico que creamos junto con la cabeza del cuerpo, Jesucristo, que es la dimensión eucarística.
porque es la Eucaristía la que nos constituye en cuerpo de Cristo en torno al altar. Además, tiene la vocación de eucaristizar a todo el universo desde este punto central que es el altar. Es la vocación escatológica de transformar el mundo en reino de Dios. Estas tres dimensiones son desde el punto de vista teológico y espiritual, litúrgico y pastoral importantes, ya que introducen en el misterio del encuentro con Dios y de la transfiguración de la comunidad celebrante en cuerpo del Señor Jesús y transformar el mundo en su reino. Ya se ha reflexionado que una iglesia es a la vez Domus Dei y Domus Ecclesiae, casa de Dios y casa de la asamblea o de la iglesia. Por lo tanto, ambos sujetos, Dios y su iglesia, Cristo y su cuerpo, deben sentirse en su casa. Están en juego nuestras imágenes de Dios, la teología, de la comunidad, la eclesiología. Es necesario, pues, subrayar a la vez, sin separación ni antagonismo, la trascendencia de Dios, más allá de nosotros, pero también su inmanencia, con nosotros, en nosotros. Es un equilibrio que se ha de guardar para no caer en extremos, ni acentuar tanto lo trascendente y lo sagrado, que se reserve espacios para una élite de donde se excluya a la mayoría de los fieles, o acentuar tanto lo inmanente y lo horizontal, que ya no se perciba ninguna distinción con un espacio secular. Dios es a la vez inmanente y trascendente, lo que cada iglesia y cada celebración litúrgica deberían de hacer presente. Y esto hago alusión, por ejemplo, a aquella parte del prefacio antes del canto del santo. Nosotros que somos la iglesia terrena, nos unimos a la iglesia celeste, uniendo nuestras voces para cantar al que es 3 veces santo. Considerar la liturgia y el espacio litúrgico solo desde la perspectiva de los ministros ordenados, como si los fieles formaran simplemente un añadido accidental, tergiversa la idea misma del acto litúrgico. La asamblea litúrgica es una y forma un cuerpo con su única cabeza, que es Cristo. El principio de la mistagogía se encuentra en el presbiterio, en el altar, mientras que el término de la mistagogía no se encuentra allí, sino donde está la asamblea, convertida ahora en cuerpo de Cristo. La asamblea no es, pues, espectadora pasiva de lo que ocurre en el presbiterio, sino que es participante activa en el proceso mistagógico, en la celebración de los misterios. Ya hemos reflexionado algo sobre los lugares para encontrarnos con Dios. Y decimos que los espacios sagrados no se construyen para hablar sobre Dios, sino para hablar con Dios. Y por lo tanto, hay que dejarle espacio para poder escucharlo. Podríamos decir hoy que en el siglo XXI nos hace falta un equilibrio entre la trascendencia y la inmanencia, entre sentir a Dios cercano en el sagrario y a la vez más allá, misterioso. El espacio litúrgico tiene una clara misión que la teología llama escatología. ¿Y qué es? Contribuir a la conversión del mundo en el reino. La vida de una iglesia depende del modo en que lo habite una comunidad. Ya el Concilio Vaticano II en la Sacrosanctum Concilium número 8 nos lo enseña y nos lo recuerda.
En la liturgia terrena pregustamos y tomamos parte en aquella liturgia celestial. Aguardamos al Salvador nuestro Señor Jesucristo hasta que se manifieste Él nuestra vida y nosotros nos manifestemos también gloriosos con Él. Aquí también se da el movimiento desde el ambón hacia el altar. Ambón y altar en la teología católica no son elementos materiales meramente yuxtapuestos. La palabra se ha encarnado y lleva hacia el cuerpo eucarístico presencia de Cristo por antonomasia que sobresale entre todas las presencias. El centro del espacio sigue siendo el altar, alrededor del cual se configura una asamblea en cuerpo eclesial. San Agustín, catequizando a los neófitos, no se cansa de repetir: puesto que vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros, es vuestro misterio el que está colocado en la mesa del Señor. Es vuestro misterio el que recibís y hacéis la afirmación de vuestro misterio cuando respondéis amén. Sed pues verdaderos miembros del cuerpo de Cristo para que sea verdadero vuestro amén. Es la eclesía del pueblo cristiano como comunidad litúrgica la que da sentido al espacio litúrgico, la congregatio que se manifiesta en la casa. La presencia permanente de Dios en la Eucaristía colma el deseo natural más profundo del hombre de poder entrar en comunión con la divinidad en su vida cotidiana. Una concepción de vida cristiana que poco valore la presencia permanente de Dios en la Eucaristía o el valor y belleza del edificio sagrado es poco humana. La eclesiología gira en torno a tres conceptos fundamentales: cuerpo de Cristo, pueblo de Dios y sacramento. La iglesia es misterio. Visiblemente es un pueblo, el pueblo de Dios, que constitutivamente es cuerpo de Cristo y operativamente es sacramento de salvación. Entre todos los gestos y actitudes físicas del cuerpo a lo largo de la acción celebrativa, es el de volver la mirada a una dirección común durante la oración. Esta actitud permanece al fundamento antropológico de la experiencia religiosa del hombre. Necesitamos recuperar y revalorizar la orientación de la oración litúrgica, es decir, volver la mirada hacia la cruz en el momento celebrativo y volver la mirada al tabernáculo en la prolongación del misterio celebrado. La cruz de Cristo es el lugar, el punto, el foco donde el misterio de Dios abraza el cosmos, la historia, la humanidad. El sagrario es el lugar desde donde la promesa de su presencia hasta el final de los tiempos abre el camino en la fe de una esperanza escatológica. La presencia permanente de Cristo en las especies sagradas tras la celebración eucarística constituye un verdadero lugar para la teología y la espiritualidad. Su presencia en el espacio litúrgico posee un valor que va mucho más allá de la mera devoción. Hemos de recuperar la conciencia de que la Eucaristía tiene también valor cuando no se comulga. Repito, la Eucaristía tiene también valor cuando no se comulga, puesto que la Eucaristía no es una comida rutinaria, sino la oración común de la Iglesia, que sigue siendo grande y valiosa, verdadera ofrenda, aunque no podamos comulgar. La presencia eucarística permanente hace del espacio litúrgico católico
A diferencia del protestante, que fuera de la celebración es un espacio vacío, es un espacio activo, permanente, siempre en función, incluso en los momentos donde no tiene lugar una acción litúrgica. Por la presencia personal de Cristo, el templo católico está siempre vivo, siempre se está en él celebrando de alguna manera un cierto modo de liturgia, lo que nos permite entrar en comunión espiritual con Dios en cualquier momento. Conforme la Iglesia fue profundizando en el misterio eucarístico, fue comprendiendo cada vez mejor que la comunión no puede celebrarse por completo en los minutos circunscritos a la misa. También la comunión se realiza desde el silencio contemplativo orante ante la presencia de Cristo bajo el velo de las especies sacramentales consagradas. Solamente cuando la luz de lo eterno prendió en las lámparas de las iglesias y el sagrario fue colocado junto al altar, simultáneamente brotó la semilla del misterio y con ello la plenitud del misterio eucarístico fue asumida por la Iglesia. Allí está el Señor. La Iglesia no es solo un espacio en el que muy temprano sucedía algo puntualmente mientras el resto del día permanecía vacío sin función. En ese espacio sagrado de las iglesias siempre está la iglesia, porque el Señor siempre se entrega, porque el misterio eucarístico permanece y porque nosotros, al llegarnos a Él, estamos incluidos siempre en el culto de la iglesia entera, que cree, que ora y que ama. La presencia eucarística de Cristo en las especies reservadas en el sagrario hacen del espacio cristiano de esa capilla del Santísimo Sacramento un espacio celebrativo permanente. La celebración eucarística descorre el velo del cielo, mostrándonos la liturgia celeste y permitiéndonos participar en ella, uniéndonos a la alabanza de toda la Iglesia. En cada lugar donde la Eucaristía está reservada, podemos asociarnos a esta perenne adoración y alabanza de los miembros del cuerpo de Cristo junto a los ángeles y santos del cielo. En cada momento que física o con el corazón nos acercamos a adorar a Cristo en el sagrario, también nos incorporamos a la liturgia celestial que canta al Cordero junto a toda la iglesia en oración. Al centrarse la atención sobre la Eucaristía como celebración, tuvo como consecuencia la disminución de la fe en el sacramento, manifestándose en relegar a un ángulo marginal del templo el lugar de la reserva eucarística. Este espacio constituye la garantía y el impulso para que la vida del cristiano en su totalidad, y no solo en el momento celebrativo, quede informada por el Espíritu de Cristo, al mismo tiempo que constituye el presupuesto para la congregación en vista a la celebración. La adoración eucarística, individual o comunitaria, prolonga el misterio celebrado y al mismo tiempo dispone a su celebración. Una iglesia sin presencia eucarística está en cierto modo muerta, aunque invite a la oración. Sin embargo, una iglesia en la que arde sin cesar la lámpara junto al sagrario está siempre viva. Es siempre algo más que un espacio para congregar creyentes. Se trata de tomar conciencia de que en ella está siempre el Señor que me espera, que me llama, que quiere hacer eucarística mi propia persona. La identidad
y el rol del tabernáculo eucarístico no pueden deducirse solamente de una investigación histórica, sino que es necesario sobre todo la reflexión teológica. Sin teología eucarística se está fácilmente expuesto o al arqueologismo o al funcionalismo pastoral. El altar y el tabernáculo son inseparables. El altar es el lugar santo sobre el cual se realiza de modo sacramental el misterio pascual de nuestra redención. De modo simultáneo en el corazón de la plegaria eucarística se actualiza la presencia del Señor, su acto sacrificial y su forma de alimento y bebida. Presencia, sacrificio, convite son los tres aspectos indisolubles y sincrónicos del grande misterio que con la consagración es entregado a la Iglesia. El altar lleva impresas sobre sí las coordenadas fundamentales de la Eucaristía. Separar del altar el sacramento como celebración concluida crea algo de molestia tanto al altar como al tabernáculo. El altar improvisadamente se apaga y su vida pasa al tabernáculo. Si en el pasado el altar era el legítimo lugar sagrado al cual todos se volvían durante y después de la celebración, siendo el sacramento custodiado en la Eucaristía, con el tabernáculo en la iglesia, pero separado del altar, se crea esta bipolaridad, que después de la celebración va decididamente a favor del tabernáculo, porque los fieles, instruidos por el dogma de la fe, recurran allí donde está la realidad, dejando aparte el símbolo. El tabernáculo ciertamente que también sufre daño por la separación del altar. Reclama sobre todo la real presencia, pero no aquella virtus sacrificalis que no abandona jamás al Cordero inmolado y glorioso, y ni siquiera aquella forma convivialis que permanece inherente en el sacramento, el cual antes o después deberá ser asumido en la comunión. En otros términos, el altar es el mejor intérprete del tabernáculo, porque garantiza la expresión simbólica de todos los aspectos del misterio. La auténtica formación eucarística del cristiano implica una triple atención: la percepción adorante de la presencia del Señor, la unión a su sacrificio y el alimentarse dignamente de su cuerpo y de su sangre. La insuficiencia de uno o de otro de estos aspectos o su no adecuada composición ha llevado tal vez a visiones doctrinales, a praxis pastorales o a itinerarios espirituales no siempre conformes a la totalidad del misterio en el equilibrio de sus partes. Conclusión. Concluyendo, podríamos decir que siempre se tuvo la costumbre de reservar el Santísimo Sacramento durante el primer milenio, más por motivo de distribuir la comunión a los enfermos. Durante el segundo milenio, en cambio, se desarrolló más la idea del tabernáculo como tienda sagrada, como lugar de la presencia permanente de Cristo en la hostia consagrada, y por tanto, a la comunión de los enfermos se agregó el motivo de la adoración. Voy a citar ahora a el cardenal Joseph Ratzinger en su libro El espíritu de la liturgia. Que nadie diga ahora: la Eucaristía está para comerla y no para adorarla. No es en absoluto un pan corriente, como destacan una y otra vez las tradiciones más antiguas. Comerla
es un proceso espiritual que abarca toda la realidad humana. Comerlo significa adorarlo. Comerlo significa dejar que entre en mí, de modo que mi yo sea transformado y se abra al gran nosotros, de manera que lleguemos a ser uno solo con él. De esta forma, la adoración no se opone a la comunión, ni se sitúa paralelamente a ella. La comunión alcanza su profundidad solo si es sostenida y comprendida por la adoración. Este recorrido histórico, litúrgico y teológico sobre el tabernáculo y el espacio de adoración al misterio eucarístico en la capilla donde se custodia el Santísimo Sacramento, venga a despertar y a impulsar mayor participación en la celebración eucarística y a ponernos de rodillas en humilde contemplación y adoración del Cristo Emmanuel, del Dios con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, Padre Mario. Un gusto escuchar esta ponencia tan completa que has hecho acerca de la historia y la teología del lugar destinado a la reserva del Santísimo. En este momento vamos a hacer algunas preguntas. Vamos a hacer algunas preguntas que nos han hecho llegar los participantes del Congreso. Hicieron varias preguntas, pero realmente pues ya no nos queda mucho tiempo. Entonces voy a hacer las que alcancemos, según el orden en que fueron apareciendo. La primera pregunta dice así: sabiendo que hay las dos posibilidades, para usted, ¿qué es mejor? ¿El tabernáculo en el retablo o una capilla del Santísimo anexa al aula celebrativa? Pues eso depende de si es una iglesia histórica o es una iglesia de nueva hechura, ¿verdad? Porque si es histórica, pues tenemos que ver también cuál es el mejor lugar para poderle dar la importancia y el valor que tiene la Eucaristía. Le hemos visto pues por la historia. Entonces yo creo que no se trata de remontarnos a épocas pasadas y decir esta es la mejor. Vamos a ver cuál es la mejor solución y esto pues será circunstancial. Si es una iglesia de construcción nueva, pues ahí tendremos ya que ver, o se tendrá que ver, mejor dicho, qué lugar propio se va a adaptar o se va a construir para la capilla del Santísimo. Sobre todo para dar también este signo de que está unida el altar con el tabernáculo. Siguiente pregunta, Padre. ¿Es correcto que en una capilla destinada a contener el sagrario haya también imágenes de la Virgen María y de los santos, o reliquias o cuadros religiosos? Bueno, no es de que sean situaciones, ¿verdad?, contrarias a la fe, pero yo creo que si es una capilla propia para la adoración del Santísimo, pues no tiene que haber algo que venga a distraer. Yo creo que si hay elementos, que sean elementos que nos lleven justamente a concentrar nuestra atención ahí, porque de lo contrario estaríamos cayendo en lo que mencionaba hace un momento. La capilla del Santísimo viene a ser más que nada una capilla de devociones y no tanto de adoración al Santísimo. Bien. Otra pregunta. ¿Cuándo se originan las capillas de adoración perpetua? Y en esta misma línea, cuando una iglesia la tiene, ¿debe contenerse ahí el sagrario de la iglesia o puede tenerse la capilla de adoración y aparte el sagrario en lugares distintos? Bueno, no tengo idea cuándo fue que comenzó, pero ciertamente es una de las experiencias espirituales, litúrgico-espirituales, pues también muy valoradas y muy preciosas, dado que también últimamente se han dado el nacimiento, el surgimiento de estas capillas de adoración perpetua. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la finalidad de estas capillas? Mantener siempre expuesto en adoración el Santísimo Sacramento. Entonces, si es para tenerlo por algunos momentos, pues ya deja de ser adoración perpetua. Entonces, ahí más bien, pues tendremos que entender que no nos contradigamos, ¿verdad?, en una experiencia con algunos otros elementos
no digo que de fantasía, pero sí que nos lleven a, pues, a ver la posibilidad de otras cosas. Si vamos a guardar la custodia o el Santísimo, pues ya no va a ser adoración perpetua, ya va a ser por espacios, por tiempos, pero sí convendría que se tuviera ahí, ¿verdad? Por cualquier emergencia, por cualquier cosa, un sagrario, ¿verdad? Aunque no se use, digamos, ordinariamente, pero que esté ahí por si alguna emergencia sucede. Unas preguntas más. Dice, cuando se cambia de lugar la capilla del Santísimo, ¿qué se puede hacer con ese espacio? Y va también parecida a otra que dice, ¿qué se hace con un sagrario que ya no se usa porque ha sido sustituido por uno nuevo? Ujú. Bueno, pues, ¿qué se hace con una capilla que fue del Santísimo y que ya no es? Pues, ¿qué se hace? Es como cuando tú tienes tu recámara, ¿verdad? Y te cambias a otra. ¿Qué vas a hacer con esa habitación? Utilizarla de la mejor forma que puedas. Ahora, sabemos que un espacio se vuelve, en este caso, sagrado por la presencia del Santísimo. No está ya ahí el Santísimo Sacramento, bueno, utilízalo de tal manera, de tal que no venga tampoco a desdecir y decir, mira, lo que en un tiempo fue capilla del Santísimo, ahora es una bodega, ¿verdad?, de cosas inútiles. Bueno, yo digo, ahí es donde también se trata de ver cuál es el destino por el antecedente que ha tenido esa. Y lo mismo, pues vale, yo creo que para el objeto mismo del sagrario. Si ya no se va a utilizar, bueno, pues buscar alguna orfebrería de a ver qué me pueden hacer o qué se puede hacer con esto, de tal manera que no venga tampoco a desdecir o a manifestar una cierta profanación por algo que fue ahí, ¿verdad? Me imagino, por ejemplo, como los lienzos litúrgicos, un corporal, un purificador, cuando ya están demasiado rotos, pues no es de que los tires a la basura. Buscas la manera de cómo, ¿verdad? También buscar un término digno de aquello que ha servido para algo litúrgico. Una última, dice, ¿el sagrario se puede ubicar en donde se ha edificado el columbario? ¿Donde están las criptas, los nichos? No, porque precisamente son dos cosas de naturaleza diversa. ¿Verdad? Bien, Una cosa sería es todo. el espacio reservado para la adoración al Santísimo y otra cosa es el lugar donde se van a depositar las cenizas de nuestros difuntos. Ya. Pues hay algunas otras preguntas, ya no nos da el tiempo, pero pienso que estas fueron las que resumían la mayoría de las preguntas.